Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a estar leyendo una lectura breve. Mateo 28, 16 al 20. Si usted no tiene la escritura, le conseguimos una, mis hermanos. Amén. Puede hacerlo de la tableta, del teléfono, pero por favor nunca deje de leer la escritura. En este pasaje Jesús dice que los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad. Esta palabra es terrible y esto es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Este es el mandato que Jesucristo le dio a sus discípulos en el momento prácticamente previo a su ascensión. Usted sabe que los convocó. Primero se le apareció a las mujeres, luego se le apareció ahí a dos más y luego se le apareció. Dicen que esta aparición es la aparición que él hizo ante los 500 discípulos. Como dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, se apareció a unos 15 discípulos. No quiero enfatizar la primera parte del pasaje porque eso es lo que yo hice hace unos 15 días atrás. Hace unos 15 días atrás hablé del tema de cuando de la duda. Yo ahora me voy a enfocar en la segunda parte de este pasaje, donde es el verso 18, dice que se le acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y es aquí la palabra, ¿no? El título de esto que estamos a estar hablando hoy, la gran comisión. El comisionamiento es cuando se le concede a alguna persona, cuando alguien se lo comisiona para hacer una tarea. Y comisionarlo específicamente se entiende por comisionar, darle la plenitud de la autoridad para ejercer una tarea específica. Eso es el comisionamiento. Y todas las versiones de la Biblia traducen esta parte, traducen este comisionamiento o hablan de lo que es este comisionamiento para que usted entienda qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el reino de Dios. ¿Cuál es el mandato final y más importante? Entonces, en esa comisión, en ese concedernos a nosotros hacer alguna tarea, escúcheme bien, primero Jesús dice: se me ha dado toda autoridad. Es decir, la persona que está comisionando, la persona que, en este caso el Señor Jesucristo, ¿cuánta autoridad tiene? Toda. Tiene toda la autoridad. Es decir, ni se te ocurra cuestionarlo a Jesús. ¿Me entiende? Si Él tiene toda la autoridad, cada vez que dice algo, ¿usted qué tiene que hacer? No les escucho. Obedecer, ahí parece ¿no? ¿Qué tiene que hacer si tiene toda la autoridad? Usted tiene que obedecer, ¿no es cierto? Entonces, Él justamente para quitar toda duda, por eso que algunos dudaban de su aparición, algunos dudaban, entonces Jesús dice que se acercó para enfatizar su presencia, para que su presencia sea una influencia real en la vida de los demás.
Jesús siempre toma la iniciativa y es el que se acerca a ti y usted tiene que responder positivamente. Entonces, Él dice, se me ha dado toda autoridad. Y aquí es la palabra que yo quiero trabajar con ustedes en esta mañana, la palabra autoridad. La palabra autoridad, y por eso le puse como título a lo que vamos a estar hablando, empoderado. ¿Sabe que empoderado es una palabra que no existía hace unos años atrás? Me puedes poner la primera pantalla, empoderado por Dios o empoderada por Dios. Ahí está, empoderado. Es decir, una persona que ha recibido un poder o una capacidad. Amén. No confunda el poder con que usted ha recibido poderes mágicos con el poder o la capacidad espiritual de hacer cosas. Nosotros tenemos, no sé por qué, la gran tendencia a confundir poder con algo mágico, cuando en realidad poder significa la capacidad de hacer algo. Está más relacionado con el que puedo hacer algo, como el que yo puedo... ¿cómo le puedo explicar? Yo puedo hacer algo, tengo la capacidad de hacer algo y no es algo mágico. No sé si me explico, si entiende la diferencia. ¿Amén? Me va siguiendo, ¿no? Me va siguiendo. Entonces, el tema acá es entender bien y es comprender este concepto para que usted vea qué es lo que usted tiene toda la capacidad de Dios para hacer en su reino y en este mundo. Entonces, Él dice que se me ha dado... Primero, se me ha dado toda autoridad y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La palabra autoridad, mis hermanos, la palabra autoridad es una palabra tremenda. Es una palabra que Jesús la utilizó a propósito. Porque con esa autoridad, ¿a quién se las estaba dando? Dígalo. Se me ha dado toda autoridad y por lo tanto con esa autoridad ustedes vayan ¿con qué autoridad? Ahí vamos llegando un poco al punto. ¿Con qué vamos a salir? ¿Con nombre de quién? ¿No es cierto? Fue la misma pregunta que hizo Moisés, pero yo, ¿quién me manda? Y Dios, ¿qué le dijo? Te manda, yo soy. Y yo soy el que soy, pero tenés que ir en nombre de yo soy. Y en el reino de Dios acá un poco Jesús está rescatando eso. Mira, yo soy el que te envío, tienes que ir. Y si se te planta un faraón en tu vida, ¿cómo tiene que ir usted? Tiene que ir con esa autoridad de Dios. Amén. El problema, aquí yo quiero meterme un poco de esto y yo le pedía porque me venía, mire, es tan tremenda esta palabra que me venían ideas y le tuve que decir a Carla, que está ahí en la pantalla, que me agregue algunas cosas, algunos puntos, porque me seguían viniendo cosas mientras estábamos cantando. No sé, me pasaba como Eliseo, que estaba cantando el pueblo y de pronto me venía, y entonces tuve que agregar algunas cosas, ¿no es cierto? Pero escúcheme bien, acá la palabra autoridad, el significado de la palabra autoridad para que usted entienda cómo se tiene que mover en el reino de Dios. Hermana, ¿me puedes poner esas cuatro significados? Ahí está, empoderado, empoderada por Dios. Este fue el agregado que tuve que hacer. Escúcheme bien, la palabra esta, la palabra original que utiliza tiene 4 significados, ¿no es cierto? El primero, el poder o la capacidad de elección. Y uno dice, ¿qué es esto? Es la capacidad de hacer, por así decirlo, perdóneme, le va a sonar medio raro, pero la capacidad de hacer lo que usted quiera. Y uno dice, ay, pero ¿cómo, pastor? Sí. La autoridad, ¿qué significa autoridad? Que usted tiene autoridad para hacer lo que quiera. En el caso específico del reino de Dios, no es para hacer lo que quiera. ¿La autoridad para qué es? Para hacer la voluntad y hablar de Él en este caso específico, ¿no es cierto? Pero es decir, la palabra autoridad tiene estos 4, esto que usted ve acá, tiene estos 4 significados. La palabra esa que Jesús usó en ese pasaje específico. Es decir, Jesús utilizaba palabras fuertes para que usted comprenda el sentido espiritual que tiene que darle
a lo que usted tiene que hacer como cristiano. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Es decir, cuando usa palabras tan técnicas, Jesús usaba a propósito estas palabras técnicas para que usted entienda qué es lo que tiene que hacer en Dios, cómo tiene que mover. Entonces, la primera es, usted tiene poder de elección, usted tiene la capacidad cuando va a comer a un restaurante. ¿Sabe que me encanta cuando salgo a comer con Reggie? Aparte de que hablamos 2 o 3 horas, lo volvemos loco al mesero. Le empezamos a hablar de Dios. Si sales a comer con Reggie, ya sabes cuál es tu experiencia. Lo primero que va a hacer es hablarle de Dios, sea hispano, moreno, chinese, lo que sea, y lo volvemos loco al mesero. ¿Sabe qué? Hasta nos termina dando tip él a nosotros. Le hablamos de Dios. Le hablamos de Dios y hasta que medio como que a veces se nos escapa de la mesa. No hay ningún problema. No es la primera vez que uno le habla a alguien de Dios y se le va de la mesa o se le va de la conversación. Pasa, le pasó al mismo Jesús. Le pasó al mismo Jesús que no creyeron en Él. La Biblia dice que ni la madre ni los hermanos creían en Él. No te asustes si tu familia tampoco te sigue mucho. Jesús tampoco perdió mucho el tiempo. Hasta en algún momento medio como que lo desafiaron. Mira, mira, mi madre y mis hermanos, ¿quién son? Dijo Jesús. Los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. ¿No? De ahí el término de la familia de Dios. Entonces, mi hermano, usted tiene el poder de elección. Usted puede elegir, y perdona lo que te voy a decir, tienes la libertad de salvar a la persona. ¿Me estás siguiendo? Y quiero que prestes con atención. Puedes salvar a la persona con la que está a tu lado o puedes dejar que se vaya al infierno. ¿Me escuchaste bien? Quizás lo poco que haces es una semillita. Pero el crecimiento lo da Dios. Y si usted tiene fe en eso, usted va a saber que lo poco que hace Dios lo va a hacer crecer. Pero si usted no tiene fe, ni la semilla va a tirar. Por eso el gran problema de la iglesia en el tercer milenio es que no evangeliza tanto. Venimos y está muy bien, cantamos, celebramos, pero tenemos que salir y tenemos que evangelizar. Me sorprendió porque fue una de las cosas también que hablaba Lucas Leis. Tenemos que salir a evangelizar más. Nos hemos encerrado tanto que hemos perdido contacto con el mundo exterior. Ahora voy a llegar un poco a ese punto. Mi hermano, usted tiene un poder de elección. Esa es la palabra. El segundo significado que decía la palabra Jesús, de un poder físico o mental, es como la habilidad o la fuerza que tú tienes, que la usas y la ejercitas. Hay un poder físico en tu vida, y cuando me refiero a poder físico, es cuando tú tienes la capacidad, perdona, es medio sencillo esto, la capacidad de levantarte, de sentarte, de hacer cosas, ese poder físico, y ese poder físico está en ti para levantarte e ir a bendecir a la persona, como decíamos hace un rato. Repito, esto que lo digo yo, estoy tomando prácticamente los 4 elementos de la traducción de la palabra, no estoy inventando nada, son las 4 formas de traducir esta palabra, la palabra autoridad. Tenemos autoridad, por así decirlo, física y mental. Y cuando digo autoridad mental, que yo tengo la capacidad de anular los malos pensamientos de mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, hermana, no sé quién lo dijo, pero lo repito, tenemos la capacidad emocional de tomar autoridad sobre los malos pensamientos. Perdóneme, yo me acosté a las 2 de la mañana. ¿Y qué pasó, pastor? Me vino un ataque de tristeza a las 11 de la noche y dije, esto no viene de Dios, y me puse a cantar y terminé de cantar a las 2 de la mañana. ¿Por qué?
Porque el diablo viene, yo sé que era opresión diabólica que venía para entristecerme, para apagarme, y el diablo, hay algo que no entiende, que es el poder de la alabanza. Que uno tiene que ponerse a cantar, a orar, y entonces agarré y me prendí el YouTube y puse y me puse a cantar con la gente de YouTube y a cantar y a cantar y a cantar y a las 2 de la mañana y no me quería dormir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces yo en ese momento sentía esa opresión diabólica, sentía que era una opresión diabólica que también venía sobre mi familia y dije, yo no voy a dejar que el maligno se lleve la suya y voy a elevar. Y entonces estaba cansadísimo, pero se me fue el cansancio. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión mental, mis hermanos. Yo sé que el físico se cansa, El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero yo tengo esa autoridad, dice Jesús ahora. No la tiene más el diablo, él no puede dominarme a mí. Yo ya soy propiedad de Cristo. ¿Eres propiedad de Cristo o eres, como dicen en mi país, el hijo de la pavota, el hijo de la sonza? No, mi hermano. Dios nos ha dado poder para levantarnos, la capacidad para levantarnos. Amén, aleluya. El poder, dice, de autoridad, de influenciar. Es el tercer significado de esta palabra cuando Jesús dice que se me ha dado toda autoridad. Tenemos la autoridad para ser influencia. Quiero que le digas al de al lado influencia. Hermana, te lo digo a influencia. Influencia, mi hermano. Dice, ¿qué es influenciar? Influenciar es esa capacidad de transmitirle al otro una idea. Por ejemplo, tú estás pasando por un momento difícil y yo vengo, mirá, quiero decirte algo. Tienes que aprender a confiar más en Dios. Yo me acuerdo, y lo he contado varias veces, que yo como pastor estaba pasando un momento muy difícil. Estábamos en la Church of the Highlands. Y digo, necesito un pastor a mano, y el único que tenía era el pastor del Church of the Highlands. Yo no sé si usted se acuerda que había 2 pastores. Había uno más bajito, pelón, y estaba él en la iglesia, y yo dije, este es el hombre con el que tengo que hablar. Y estaba pasando una crisis, y yo hice todo lo que pude, y me estaba angustiando, Y entonces voy a la iglesia y yo un poco lo aprendí de él estaba orando y caminando en el altar, ¿no? Y entonces... entonces yo me di cuenta que estaba orando y medio como me retiré, me dice, no, ven, me dice, yo sé que venís por algo, me dice. Se sentó conmigo ahí en la primera iglesia, ¿qué te pasa? Me dice. Y le entré a contar, mira, estoy pasando esta situación, hice todo lo que yo tenía. Y entonces me dice, bueno, y entonces, ¿por qué te afligís? Y yo le digo, y me dice, pero nada, me dice. Pero nada. Tu tarea es hacer lo que Dios te puso para hacer, pero hay algo que Dios tiene que hacer. Y tú te estás poniendo nervioso, te estás poniendo cargado, porque quieres hacer la parte de Dios. Y Dios nunca te lo va a dejar hacer. Yo dije, ¿en qué lío me metí? ¿Sabe por qué? Porque quería hacer la parte de Dios y no quería esperar en Dios, ¿no? Somos una sociedad que no quiere esperar.
ese hombre, salí de ahí y salí con una sonrisa, salí liberado. Influenció en mí. Trajo paz. Se solucionó el problema. Claro, Dios iba a intervenir en la situación, pero yo casi como que no lo estaba dejando. Autoridad de influenciar. Nosotros tenemos esa capacidad, hermanos, es lo que está diciendo esa autoridad, la autoridad de influenciar. Y finalmente dice, el poder de gobernar y ser obedecido. Y acá literalmente, en un término técnico, gobernar significa ejercer autoridad sobre un grupo de gente. Sobre un grupo de gente. Literalmente significaría eso, donde hay un gobernante, que no queremos entrar en detalles si fue elegido o no, pero la idea, y este es el otro significado de esta palabra que Jesús está hablando, de que somos como gobernantes y que tenemos que gobernar. Y uno dice, ¿cómo es esto, pastor? Pero si somos hijos de Dios y qué sé yo. No se olvide que una de las definiciones es que somos reyes. Usted sabe que somos reyes y sacerdotes, ya voy a meterme un poco más en ese tema. Pero un rey, ¿qué hace? Reina, el rey reina. El rey reina, ¿no es cierto? El presidente gobierna, pero somos parte de ese reinado celestial, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ve a las personas como personas a las que usted tiene que gobernar espiritualmente, ¿cómo las va a gobernar usted espiritualmente? Como Jesús reina sobre mi vida. ¿Me va siguiendo? Nosotros a veces, por eso repito que tomamos el concepto equivocado de la palabra poder. Y en realidad el poder es la capacidad de hacer cosas. ¿Entiende ahora la palabra un poquito más? La palabra poder es la capacidad de hacer cosas, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahora que tenemos esto, que tenemos en claro, ahora que tenemos en claro, ¿qué significa la palabra autoridad? Jesús dice, se me dio, verso 18 dice, se me dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, con todos esos 4 conceptos de autoridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué tenemos toda esa autoridad espiritual en nuestras vidas? ¿Para qué? Dígalo. ¿Para hacer qué? Hacer discípulos. Mire, hay solo 2 pasajes en la Escritura donde Jesús concede autoridad. Uno es en Marcos 3:15, que le dio autoridad a los discípulos para echar ¿qué? Fuera a los demonios. Y el otro pasaje donde se les concede autoridad es este, para hacer discípulos. Nosotros no tenemos autoridad para ninguna otra cosa más. Porque el diablo ya ha sido vencido. Lo único que tenemos que hacer es pisotearlo. Obviamente el diablo manda a sus demonios, pero uno ya tiene autoridad sobre los demonios, ya tiene ese dominio. El demonio no va a poder venir a influenciarme a mí, porque yo ya estoy del otro lado, ya soy de Cristo. Entonces,
la verdadera autoridad, ¿cómo se ejerce? Se ejerce cuando uno habla de Dios al prójimo, cuando uno le muestra a Jesús, como uno le muestra que Dios está en tu corazón. Puede ser a palabras, pueden ser hechos, pueden ser como quieras llamarle, pero la verdadera autoridad que nos ha concedido el Señor Jesús es esta. Ese es el primer punto que quería mencionar. Y el segundo punto, esta misión que les estaba encargando el próximo a mi hermana, es una misión con sentido de eternidad. Amén. Misión, esto tiene un sentido de eternidad. Como decía hace un rato, uno tiene autoridad para ir a hablarle a una persona o para no hacer nada y dejarla que se vaya al infierno. Es decir, lo que nosotros podemos hacer es decisivo. Y no solo eso, ¿no? Es decir, hay un montón de elementos decisivos en nuestra vida. Cada actitud, cada vez que reaccionamos, cada vez que... son elementos decisivos. Escúchenme, mi hermano, el tema de comunicar el Evangelio, de comunicar la noticia de Dios, es algo que comenzó casi con el mismo pueblo de Israel. Hermana, ¿me puedes poner ese Éxodo 19:6? Éxodo 19:6. Fíjese que el pueblo de Israel en este pasaje recién había salido de Egipto y el primer mensaje que Dios le da cuando salen de Egipto dice: ustedes me serán un reino de, dígalo fuerte, sacerdotes. Quiero que toda la iglesia diga esto, un reino de sacerdotes. Quiero que lo digan, no los oigo, un reino de sacerdotes. Mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Mire, la primera frase que Dios le dice a Moisés para que él le transmita al pueblo de Israel es que somos sacerdotes. Quiero que le digas al de al lado, ¿eres sacerdote o sacerdotisa? ¿Sacerdote? ¿Sacerdote? Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué significa específicamente ser un sacerdote? Un sacerdote, la palabra sacerdote en realidad, significa un mediador, alguien que se pone en el medio. De hecho, la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Traer los sacrificios del pueblo, presentarse en el lugar y en la celebración de la expiación, el sacerdote oraba por el pueblo, amén, y pedía el perdón por los pecados del pueblo. Ahora, esa es la función, pero ¿por qué nos dice a nosotros, o por qué le estaba, perdón, me anticipé, por qué le dice al pueblo de Israel, que eran sacerdotes? Porque en realidad esto que Dios estaba haciendo con Israel no era pura, sola y estrictamente para el pueblo de Israel, era para toda la humanidad. Es decir, toda la humanidad tenía que, en definitiva, reconocer que Dios era el único, el verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el que dueño de todas las cosas. ¿No es cierto? Entonces, ya desde un principio, Dios quería que el pueblo de Israel salga a las misiones, ¿no es cierto? Es más, Dios, usted sabe, en el libro del Éxodo, mandó construir lo que se llamaba el tabernáculo.
¿Sabe eso? ¿Sabe lo que es el tabernáculo? O como le dicen, la tienda de reunión. ¿La tienda de reunión entre quién? Dígalo. ¿Quién estaba en el tabernáculo o en la tienda de reunión? ¿Quién estaba ahí? Muy bien, alumno Sergio. Usted sabe que en el tabernáculo estaba el arca y dentro del arca no había elementos y que eso representaba la presencia de Dios, ¿no es cierto? Representaba y había un mandato especial de que ese tabernáculo tenía que estar en el centro del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. ¿No es cierto? Y es más, dice que por ahí la nube se levantaba y iba ¿hacia dónde iba la nube? Hacia la tierra prometida. Entonces todo el pueblo levantaban el tabernáculo, iban todos siguiendo esa presencia de Dios, y de noche estaba la llama de fuego, y si no seguían, ¿no es cierto? La llama de fuego. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque esto es decisivo para que usted entienda cómo se mueve Dios, primero en el pueblo de Israel y ahora también en nuestras vidas. Dios quiere que sea el centro. Luego, después del tabernáculo, se construyó el templo. ¿No es cierto? Recuerda, ¿no? ¿Quién construyó el templo? Salomón. ¿Quién lo quería construir? ¿Pero quién lo terminó construyendo? Usted sabe que Dios no quería porque dice que David mató mucha gente y entonces... Ahora, algunos teólogos dicen, y qué sé yo no sé... Pero dicen que en realidad el plan de Dios no era construir un templo, algunos dicen que fue una concesión que Dios le hizo a David, porque realmente no había ningún mandato de construir el templo, que fue una concesión. Y digo, está bien, puede ser lo hecho, lo concreto es que, bueno, Dios permitió, se construyó, pero ¿sabe lo que pasa con la construcción del templo? Llegó un poco la comodidad. Porque ahora el templo estaba ahí, había que ir sí o sí, y entonces en la construcción del templo, y no estoy hablando en forma negativa, de hecho Jesús dijo que su templo era casa de ¿qué? Dígalo, ¿era qué? Casa de oración. No estoy hablando, pero el hecho ha creado la idea en el pueblo de Israel que Dios estaba en el templo, y que uno, si no estaba en el templo, y no pasa nada. ¿No es cierto? Algo parecido pasa con nosotros en nuestros días. Pensamos que la presencia de Dios está acá adentro, y de pronto, ¿no? Como que salimos de acá y no pasa nada. Ahora, yo quiero decirle algo. La idea de la adoración así centralizada era algo que inclusive los profetas hablaban de eso. Hermana, ¿me pones Isaías 2:2? ¿Me puedes poner Isaías 2:2? Dice que todas las naciones vendrán a adorar ¿a dónde? Ahí está, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de todas las demás colinas y la gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Los profetas seguían, ¿no?, con el tema, no es nada malo, esto están hablando palabra de Dios. ¿Me puedes poner Isaías 56:7? Ahora Isaías 56:7. Dice, lo llevaré a mi monte santo de Jerusalén y lo llenaré, dice, de alegría en mi casa de oración. ¿Cómo es para qué es la iglesia? Una casa de oración, ¿no es cierto? Dice, aceptaré, sus ofrendas quemadas, sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones.
Eso era lo que Dios quería con el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Que todas las naciones vengan y adoren. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Es más, fíjense lo que dice Miqueas 4:2. Miqueas 4:2. Y ya con esto voy terminando. Miqueas, hermano. Me parece que no te lo puse, pero dice que todas las naciones vendrán diciendo, subamos al monte de Sión. Ahí está, Miqueas 4. Vendrán de muchos y dirán, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y allí nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. ¿No? Toda esa centralidad los profetas hablaban, decían, y estaba muy bien, mis hermanos. Pero con Jesús pasa algo diferente. Con Jesús pasa algo diferente. ¿Sabe qué? Jesús cambia el sentido de la evangelización. Mientras que en el Antiguo Testamento la evangelización era centrípeta. Y uno dice, ¿qué significa, pastor, centrípeta? Que todas las cosas de alrededor se van hacia un centro, de ahí viene centrípeta. Todas las cosas de alrededor del mundo tenían que venir ahora a Jerusalén. Jesús cambia eso. Y en vez de invitar a las naciones a que vengan a Jerusalén, los envía a Él a las naciones. Y entonces la evangelización se convierte en centrífuga. De ahí viene la palabra centrifugado, de los lavadoras centrifugadas, porque centrifugan y sacan todo para afuera. Seca no hace fuerza para afuera. Jesús ahora envía los discípulos al fin de la tierra, hasta el fin del mundo. Dice, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó y todo eso? Bueno, Jesús no es que está borrando lo otro, está ampliando el lugar de acción. Hermano, hermana, yo quiero que entiendas esto. Dios nos está llamando a la actividad más gloriosa que pueda haber sobre la tierra, y es salir a hablarle de Dios a otras personas. Es interesante que Pablo desarrolla aún más el concepto de Cristo y dice que nuestro cuerpo, ¿qué es? Es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, ahora nosotros somos los tabernáculos, las tiendas de reunión móviles. Nosotros somos los que tenemos esa llama ahora de fuego, la llama de fuego que estaba en el Antiguo Testamento, ahora la llama de fuego que estaba sobre los apóstoles, como señal del Espíritu Santo, como señal de que somos templo del Espíritu Santo y que llevamos esa presencia de Dios hasta el fin de la tierra. Para eso, hermanos, tenemos toda autoridad. Usted tiene toda autoridad. Dios le ha dado toda autoridad para que usted sea templo allí donde esté, para que la gente pueda sentir que puede acercarse a Dios cuando se acerca a usted. Eso es ser empoderado, empoderada por Dios. Cuando usted influencia de tal forma con la presencia de Dios a los que les rodean, que se van llenos de Dios. Se van a llevar algo de Dios. Por ahí no van a creer en un 100%, pero usted ya
inició el camino, usted puso una semilla o quizás usted echó un poquito de agua. Pero no se olvide, porque dice que Pablo sembró, que Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y si usted está convencido de eso, usted va a ser alguien que va a estar llevando semillas, que va a estar echando agua, que va a estar haciendo bendición. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Puede decir amén, mi hermano. Aleluya. Señor, gracias. Dígale, gracias por tu palabra, Señor Dios. Gracias porque tú nos has empoderado, Señor Dios, con esa autoridad de los cielos para llevar, Señor Dios, tu palabra, Señor Dios, para hacer tiendas de reunión ahí donde estemos, Señor Dios, para ser testigos, Señor Dios, testigos tuyos, testigos válidos, testigos que podamos dar fe de que tú estás en nosotros, que tú has actuado en nosotros, que mis pecados, mi vida, Señor Dios, ha sido renovada, mis pecados han sido perdonados, mi vida es nueva en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Por eso, Señor, en esta mañana decimos amén a tu palabra, Señor Dios. Recibimos tu palabra en esta mañana, Señor Dios. Recibimos esa autoridad, Señor Dios. Esa capacidad para poder hablar, Señor Dios, vamos a tomarnos la libertad de hablar de ti, Señor Dios, de bendecir a otros, de testificar a otros. Señor Dios, que podamos actuar como hijos o hijas empoderados, empoderadas, para llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Señor Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos,